cambiamos la letra, a nosotros préstanos mucho todo lo que cuenta Marisa. Yo pasa. ahora estaría horas Tranquilo, no. a mujeres como Marisa contándonos. Y préstanos mucho que al tener la tradición, pero llega un momento en el que les lletres de los cantares, que está bien recollerlos y tenerlos, a nosotros suponos un impedimento, porque hay cosas que ya no se pueden cantar, porque está bien tenerlo ahí recollido, pero además una cosa que hacían las mujeres y era inventar cantares para luego los domingos en el baile poder hacerlo, o sea, poder reírse del vecino o poder hacer un chascarrillo o lo que sea, ¿no? Entonces inventábanse cantares que llegaron algunos, otros se perdieron, y nosotros lo que hacemos también es renovar los cantares por eso, porque parece que lleve una manera de mantener la cultura viva, hacemoslo con todo el respeto del mundo, porque eso, topámonos con muchos letras que son muy machistas. Pero este que vamos a tocar ahora, que yo me he agarrado, no, ya de tradi. Agarramos cachinos de cantares tradis que nos molen y que falen precisamente de ese ambiente que podía ser del llavadero, que podía ser de una esfollaza, que podía ser de un filandón, de mujeres xuntes, de compañeros, de sororidad, lo llamen ahora, pero eso, que nuestros abuelos ya sabían lo que era la sororidad, ¿no? Que a veces vamos también como muy modernes, inventando palabras y ya está inventado, y la sororidad y el compañerismo entre mujeres va mucho tiempo, entonces este cantar va de eso, ¿vale? Oye, y una cosina, cantamos para el baile y esto es un agarrado, que no hay cosa más prestosa que tocar y que haya gente cantando, bailando, así que Tanta, no hay excusa. Tanta. de bailar, ¿eh? Yo ya puedo celebrar. Ya, ¿eh? No, ya supo bailar. Puedes bailar. Una despedida sola.